Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Amén. Porque yo no estoy tan bien. Este invierno nos ha tocado medio duro, ¿no? Mucha humedad, mucho frío, eso como que ayuda para que nos enfermemos un poquito todos, un poquito más. Pero gracias a Dios por lo que estamos. Ahí se van los chicos, vamos a darle un tiempito. ¿Algunas de las clases se quedan? Sí. Porque hay muchos enfermos. También aprovechando un poco las vacaciones de invierno que tienen los estudiantes, los trabajadores no tenemos en general vacaciones de invierno, pero algunas familias también aprovechando que sus hijos están quizás estudiando en La Plata, han decidido tomarse esta semanita y faltan algunos, falta Aníbal, falta Gustavo, toda su familia y algunos más me parece. Y también hoy notaron que estábamos un poquito desorganizados, porque también, a pesar de que Gustavo ya sabíamos que no estaba, Gaby iba a estar manejando el tema del proyector y todas estas cosas que nos ayudan a cantar más uniformemente, ¿no? Y lamentablemente Gabriel ayer a última hora recibió la noticia de que en un accidente de trabajo había fallecido el cuñado. Y bueno, hoy están allí acompañando a la familia y con todo eso. Así que bueno, debemos recordar a Gaby, a Roxana, y que Dios también les bendiga y les utilice en ese lugar para comunicar la esperanza gloriosa que tenemos. Estábamos estos días pensando también cuando me comunicaron para tomar el mensaje, y alguien me dijo, alguien que yo quiero mucho, me dijo, me gustaría escuchar un mensaje de José. Y yo dije, podría ser un mensaje de José, Y me puse a estudiar un poco. Y también, viste, uno va, durante esos días va juntando un poco ideas, Dios te va hablando, meditas un poco. Y estos días que estaba trabajando acá, pasaba por ahí y paso por la zapatería esta nueva que hay acá a la vuelta, ¿la conocen? Y ahí decía, liquidación de invierno. Liquidación de invierno. Viste que ahora, apenas empieza el invierno, ya están liquidando la ropa de invierno. No sé si liquidan la ropa o nos liquidan a nosotros con los precios que ponen, pero hay una liquidación de invierno. Y comencé a pensar cómo es el tema de la moda y las colecciones, ¿no? Viste que está la colección primavera-otoño, no, la colección primavera-verano, la colección otoño-invierno, y todas esas cosas que aparecen en las revistas y pensé un poco en las colecciones de ropa de José. Viste que la Biblia menciona de varias veces a José y su ropa, ¿no? Y hay por lo menos 3 colecciones que vamos a ver en esta mañana, 3 colecciones de ropa de José, y vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Y vamos a ir leyendo de la Biblia y vamos a sacar algunas conclusiones y algunas lecciones para nuestra vida. Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 y el versículo 2 en adelante dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos acá tienen 17 años? Sí, vos tenés, no los múltiplos, me refiero. Hay varios jóvenes, me encanta ver los jóvenes, algunos ya tienen más de 17 años, otros están un poquito menos, otros ya triplicamos la cifra, pero dice que José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, el padre de José, ¿no?, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Una historia de familia, ¿no? Y aquí tenemos la primera colección, la colección del padre,
¿viste? Una túnica de diversos colores. Podría ser la colección primavera, ¿no? Por los colores que tenía quizá la ropa de José. Pero ¿por qué el padre le había dado esa ropa a José? Porque la Biblia nos dice que Israel amaba más a José que a sus hermanos. No voy a entrar en el tema de la familia un poco disfuncional o bastante disfuncional que había aquí. Había un padre que prefería a alguno de sus hijos. Había hijos que no podían hablarse pacíficamente entre sí. ¿Te pasó eso alguna vez en tu casa? Que tus hijos no se pueden hablar pacíficamente. ¿Sabes que la Biblia lo que tiene, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir para que nos quede bien claro? Viste, yo estudié en la secundaria o la primaria bajo diversos gobiernos, ¿no? Y según el gobierno que había de turno, los próceres eran intocables. Después entraba otro gobierno y te volteaban eso y ponían otros y así, ¿no? Y cada uno levantaba en alto su prócer y ese prócer, viste, era intocable, o sea, tenía todo perfecto, Estudiábamos las máximas de San Martín, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Pero la Biblia te presenta a los hombres tal cual son. La Biblia te presenta a las personas tal cual son. Y la familia esta tal cual era. Y recuerdan que la semana pasada o la anterior habíamos leído un pasaje que decía que no es por la justicia de Israel que ellos llegaron a conquistar la tierra prometida. Y Dios les advierte ahí en Deuteronomio, y les dice, cuando entres en la tierra prometida y tomes posesión de ella, no pienses es por mi justicia que estoy acá, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de esta familia. Y José era una persona muy especial. José tenía esa ropa de diferentes colores, pero José en sí era una persona especial. Fíjate que dice que él andaba ahí con los hijos de las concubinas de Israel, pero le informaba al padre la mala fama de ellos. Vos podés pensar, qué buchón, no pienses así. Diría que quizás él hablaba con ellos y no le daban bolilla, y probablemente él iba al padre y le decía, mirá, estos chicos están haciendo estas cosas. La verdad que no sé, la Biblia no lo especifica, así que no vamos a entrar en un tema de especulación. Lo que está claro es que José tenía una vida que era diferente a la de los otros y que podía ver que esos hermanos de él se estaban comportando mal, por lo cual tenían mala fama, ¿no es cierto? O sea que José, adentro de él, había algo que era un poco diferente a él. Él podía reconocer que había cosas que no estaban bien en esos hermanos. Y podía reconocer que había conductas que no eran adecuadas. Y él, evidentemente, comenzó a vivir una vida diferente en ese sentido. A tal punto que sus hermanos llegaron a generar cierto odio, no podían hablar pacíficamente con él. Quizás José siempre tenía un punto de vista diferente de las cosas que ellos hacían, y le trajo inconvenientes, le trajo serios inconvenientes. Ustedes ya deben saber en general que José tuvo después un par de sueños, quizás fue imprudente en contarlos, la verdad que no sé, pero gracias a que los contó es que los tenemos en la Biblia. Y él soñó, en primer lugar, de una forma alegórica, que sus hermanos iban a venir a postrarse delante de él. Y después tuvo un segundo sueño y volvió a soñar en forma alegórica, léelo en la Biblia, está ahí en capítulo 37, que su padre, su madre y todos sus hermanos también iban a venir a postrarse delante de él. Y esto generó más odio todavía. Y si vamos al versículo 18, ahí, de Génesis 37, resulta que los hermanos estaban apacentando el ganado de Israel, su padre, lejos, y el padre manda a José a llevarles alimento, y dicen los hermanos, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y nosotros leemos estas cosas y nos asombra un poco que los hermanos estén conspirando para matar a uno de ellos, a uno de sus propios hermanos.
Sin embargo, lo vivimos en la sociedad hoy todos los días, ¿no? Casi cada día podés leer en las noticias que algún hombre asesinó a su esposa, a sus hijos y se pegó un tiro después, o se fue, y cosas terribles, porque con una maldad y una violencia increíble. La sociedad siempre ha vivido estas cosas, porque es cuestión del pecado del hombre. Está adentro del hombre todo eso, y la Biblia nos enseña de esas cosas. No es nuevo, quizá hoy está más difundido, quizá hoy tenemos más información, hay más población sobre la tierra y evidentemente estas cosas se reproducen mucho más. Pero es el producto de personas que están viviendo lejos de Dios, lejos de Dios. Y dice que se dijeron el uno al otro en el versículo 19, he aquí viene el soñador, fíjate cómo le menospreciaban. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos decían, ¿viste? Está soñando que nos vamos a arrodillar delante de él. Ahora vamos a ver si se cumple. Dice después el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Después de todo era negociante también, ¿no? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Fíjate qué declaración, ¿no? Él es nuestro hermano, nuestra propia carne, no lo matemos, vendámoslo. Muy, muy profundo el pensamiento de Judá. Y cuando pasaban los madianitas, se acercaron a ellos, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Llevaron a José a Egipto. Ahí es el fin de la primera colección, ¿no? La ropa de diversos colores, que nos habla de José, un hombre diferente, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre al cual Dios le hablaba, un hombre que no se quedó callado cuando vio que sus hermanos andaban ahí en pecado e intentó seguramente lograr algo en ellos. Inclusive fue a su padre, es la opinión que tengo yo, y trataba de lograr que esas personas vivieran como Dios quería. Pero él se encontró con una tremenda oposición. Hoy Cristian, mientras dirigía, varias veces nos habló del dolor y de cosas que pueden llegar a nuestra vida. Y sabes que muchas veces si uno decide vivir en el camino de Dios, va a encontrar oposición, va a encontrar personas que te quieran lastimar, va a encontrar personas que no te van a comprender, vas a encontrar personas que quizás te van a acusar de ser el espiritual, el preferido, el especial. Pero Dios nos dice que debemos de alguna forma continuar con eso. Dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 19, lo tengo anotado acá, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios no nos promete un camino de rosas. No nos promete un camino de rosas. Y lo sabemos bien. Cuando Cristian preguntó, ¿hay alguien que no haya atravesado alguna tormenta? Y no se refería a la lluvia, ¿no? Es una tormenta en la vida. Todos hemos pasado por diferentes cosas. Todos pasamos por dificultades. A veces las buscamos
a veces no, a veces llegan, a veces nos sorprenden, a veces caen sobre nosotros sin que lo esperemos, ¿eh? De golpe, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Imagínate José, salió de su casa con su túnica de diferentes colores, la comida para sus hermanos, ahí voy a buscarlos, antes de que pudiera pensarlo. Quizá en una tarde pasó de ser el hijo preferido a ser un esclavo vendido, ¿no es cierto? Estaba con su padre quizá a la mañana, la próxima mañana estaba siendo arrastrado quizás por una compañía de ismaelitas rumbo a Egipto para ser vendido como esclavos. ¿Pensás que José estaba pasando un buen momento? ¿Pensás que José estaba en ese disfrutando de lo que estaba pasando? La Biblia es más amplia, en otros pasajes te muestra. Más tarde sus hermanos recuerdan este momento y dicen: no tuvimos compasión de él cuando él nos clamaba desde el pozo. Imagínate toda esa tarde lo que debe haber sido, José ahí pidiendo a sus hermanos que tengan piedad de él. Sin embargo, eso pasó. Y sabes, como te dije, a veces no buscamos los problemas y llegan, pero a veces también los problemas son por tener un testimonio correcto, por hacer lo que Dios quiere que hagas. Muchas veces va a pasar esto, y personas te van a rechazar, o quizás no vas a ser elegido para el puesto de ascenso en el trabajo, o quizás te ofrecen algún trabajo que es medio quién sabe cómo, y por ser cristiano y conservar los principios de vida cristianos no aceptás ciertos negocios, por lo cual quedás fuera de alguna ganancia. La Biblia dice que la vida de un cristiano es una vida de fe, no solo de fe cuando recibió a Cristo como Salvador y comenzó esa vida, sino que cada día debemos vivir en fe. Y dice, y 1 Pedro dice justamente eso: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendá tu camino al fiel Creador. Encomendá tu vida al fiel Creador. Encomendá tu futuro al fiel Creador. Él es fiel. Esa palabra en ese versículo tiene una fuerza increíble. Es fiel. No te va a abandonar. No va a cambiar por otro. Él está ahí. Y dice: y hagan el bien. En fe, en lo que Dios puede hacer, yo tomo la decisión que debo tomar correctamente, y Él se encargará de cuidar de mí, y si atravieso problemas, se encargará de sostenerme en medio de esos problemas. Como te dije antes, no es un camino de rosas, pero es un camino de la mano del Señor. Y solo el Señor puede traer un verdadero gozo, aun cuando estemos en medio de grandes problemas. La ropa del Padre, la ropa que le dio el Padre, ¿no? La colección del Padre. José nos marca a José como un hombre diferente. Pero la historia sigue de José, un par de capítulos más adelante, en el capítulo 39, y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Ahí está el fiel Creador, ¿no? Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí está, José llega a Egipto, probablemente es llevado a una plaza ahí, es rematado como esclavo, y este hombre Potifar, que era un oficial de Faraón, lo compra y lo lleva a su casa. Y dice la Escritura que todo lo que hacía José prosperaba. Me habla un poco también de algunas cualidades de José. José era un hombre diligente en todo lo que hacía. José era un hombre diligente en todo lo que hacía. Lo vas a ver acá, lo vas a ver después en su historia, cómo fue un hombre que prosperaba en lo que hacía. Y prosperaba en lo que hacía porque obviamente era un hombre diligente.
Este oficial compró este esclavo, y vamos a hablar claro, como se sacó la lotería, porque dice que si vos lees ahí el capítulo, dice que no se preocupaba nada más que por comer, este oficial. Todo lo demás se lo hacía José. Le administraba su casa, le administraba los campos, y no solo lo administraba, sino que prosperaba en todo eso. Vamos a leer un par de versículos. Vamos a ir a Proverbios 10:4. ¿Alguien lo sabe de memoria? Proverbios 10:4 dice, búsquenlo, así lo leen. Yo lo tengo acá anotado aparte para no tener que buscarlo, pero quiero que lo lean. Y dice así, Proverbios 10, Proverbios después de Salmos, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. Vamos a ir un par de capítulos más adelante. Proverbios 13. Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabes algo? José tenía una marca. Dijimos antes que era un hombre diferente, pero también un hombre diligente en lo que hacía. A tal punto que Dios prosperaba todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque ponía diligencia. Seguramente él se levantaba temprano, estaba ahí con todas las cosas, viendo cómo estaban las cuentas, viendo que animales estaban enfermos, que necesitaban el veterinario, había que ir a todo. Todo. Y José se desenvolvía diligentemente. Probablemente ya se desenvolvía diligentemente en su casa, y quizá por eso también era uno de los preferidos del padre. Pero ahora que las cosas no eran de él siguió con la misma actitud y siguió siendo un hombre diligente. ¿Sabes algo? Me molesta mucho cuando las personas en lo que hacen no ponen lo mejor de sí. ¿Viste? Cuando dice, así ¿no? Yo fui enseñado muchos años a buscar la excelencia en todo lo que haga. Yo no te digo que yo sea pero por lo menos en lo que en mi medida puedo dar, trato de hacer lo mejor posible, porque fui enseñado así. Y sabes, José era un hombre así, y eso se notaba, que era un hombre que buscaba la excelencia en todo lo que hacía, A Dios no le gusta que hagamos las cosas por la mitad. A Dios le gusta que cuando hacemos algo pongamos el 100% de nosotros. ¿Ustedes conocen la marca John Deere? ¿Alguno acá conoce la marca John Deere? A ver, ¿quién conoce la marca John Deere? Casi todos. Quizás algunos jovencitos no conocen. De la industria agrícola, probablemente, no sé si en todo el mundo, pero en Argentina es la más difundida de las marcas. Tractores, cosechadoras. Ahora tenemos hasta cortadora de pasto, John Deere. Hay de todo. John Deere dijo algo en particular una vez. No pondré mi nombre en ningún implemento que no tenga en sí lo mejor de mí. John Deere, un fabricante de tractores, en realidad él comenzó fabricando arados. Los implementos se refiere a la maquinaria agrícola, ¿no? Se llaman así generalmente. Pero él dijo, no pondré mi nombre en ningún implemento que no tenga en sí lo mejor que hay en mí. ¿Sí? Un hombre diligente lo que hacía. Se rompía para hacer las cosas bien. Y a mí me gusta eso. Me gusta que las cosas se hagan bien. Y a Dios le gusta que las cosas se hagan bien. Y Dios prospera a las personas que se proponen hacer las cosas bien. Ahora, hacerlas bien no es fácil, cuesta un poquito más. Pero tiene premio. Y José podría haber sido un esclavo y podría haber estado haciendo cualquier cosa, pero ahora era un administrador. Un esclavo, pero administrador. Y seguramente gozaba de esos privilegios. Y esta es la colección de la ropa de Potifar. Ahí seguramente él vestía muy bien en esta casa. De hecho, debería vestir bastante bien y debería tener buena percha, porque la esposa de Potifar le clavó los ojos a José. Y esta es la segunda parte de la historia que otra vez vuelve a traernos problemas a la vida de José.
que dice la historia, lo podés leer ahí en el versículo, que esta mujer comenzó a desear a José y dice, ahí lo podés leer en la Biblia, que cada día estaba insinuándosele a José. Cada día. Hombres, las tentaciones en este área no son nuevas tampoco, no son nuevas tampoco. Todos las sufrimos y todos las sufrieron, pero Dios da la capacidad de ser victorioso en esas tentaciones. Yo quiero decirte, ahí José no era que estaba mirando una página de internet, tenía a la mujer invitándole cada día a entrar en pecado y a ser infiel a Dios. Cada día, está ahí en la Biblia, léelo. Y Dios puede darte victoria. Dios puede darte victoria. Y aún a pesar de estar en victoria, el hecho de vivir piadosamente como nuestro Señor quiere, le volvió a traer problemas a José. ¿Por qué? Porque la mujer se sintió quizás despechada, ¿no? Y en un momento lo aferró de la ropa para que se quede con él, y José, dejando probablemente el manto, huyó, y la mujer quedó con la ropa y sintió tanta bronca que empezó a gritar y a acusar a José de que él había entrado para abusar de ella. Y ahí entra esa segunda parte de la historia. De nuevo se termina la colección de la ropa fina de José, y entra Potifar, y Potifar probablemente algo sospecharía de su mujer, porque no lo manda más. ¿Viste? Yo creo que si hubiera estado bien seguro de eso, lo hubiera mandado a matar, pero lo mandó a la cárcel. Y allí de nuevo vuelve a aparecer la dirigencia de José, que dice después, si vos lees la Biblia, que José terminó siendo el administrador de la cárcel. Dice que él cuidaba a los presos, que el carcelero básicamente lo que hacía era, marcaba tarjeta y se iba, seguramente, como buen funcionario de gobierno de turno, y había otro que hacía el trabajo. ¿Quién era el que hacía el trabajo? José. Otra vez José. ¿Por qué? Porque era un hombre diferente, era un hombre dirigente, y las personas que lo veían lo reconocían. Y José terminó siendo allí, vamos a decir así, el que cuidaba a los presos, que velaba para que esté la comida, para que ninguno se escape, para que las visitas, no sé. Pero él hacía todo. Probablemente limpiaba. La verdad que no sé cuál era su trabajo específico. Pero el carcelero se desentendió de eso y José manejaba todo. En esa época llegaron un par de huéspedes nuevos a la cárcel. Era el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Está en la Biblia, ustedes pueden leer todo esto. Ellos habían delinquido contra el rey, contra el faraón, y fueron a la cárcel. Y mientras estaban en la cárcel, cada uno de ellos tuvo un sueño. El jefe de los coperos soñó que tomaba una uva de un racimo y exprimía la uva en la copa y se la daba al faraón. El jefe de los panaderos soñó que tenía una canasta sobre la cabeza y los cuervos venían y comían el pan que estaba sobre su cabeza. Y cada sueño tenía su significado. En ese tiempo Dios hablaba mucho a través de sueños, no estaba la Biblia. Estamos en Génesis. Y ahí vemos a José de vuelta, que dice, estos sueños son de Dios, permítanme interpretar los sueños. Y le interpreta a cada uno el sueño y ocurre tal cual como José había dicho, o como Dios había ya marcado que iba a ocurrir, que el jefe de los coperos iba a ser restituido a su puesto y el jefe de panaderos iba a ser condenado a muerte. Y José le dice, bueno, al jefe de los coperos, dentro de 3 días vos vas a estar sirviendo la copa en la mano del rey, acordate por favor de mí, porque yo estoy acá, yo soy inocente, me metieron preso. Y el jefe de los coperos sale finalmente libre y se olvida de José. Afuera de la cárcel, chao, se olvida de José. Pero tiempo después,
El faraón tiene un sueño, ese sueño famoso de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 vacas que se comen, las vacas flacas, y después el sueño de las espigas, las 7 espigas hermosas, y que se comen las 7 espigas abatidas. Y entonces el rey está perturbado, el faraón está perturbado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces el jefe de los coperos, quizás se acuerda, quizás vio una oportunidad, dijo, a mí aquel me interpretó el sueño y la pegó. Si ahora le interpreta el sueño al rey, yo voy a quedar bien con el rey porque yo lo traje, no sé, probablemente pensó algo así. La cuestión es que ahí sí se acordó del jefe de José, que estaba en prisión. Y dijo, me acuerdo de mis días difíciles, que hubo un hombre que en la prisión me contó el sueño, me interpretó mi sueño. Y entonces hacen traer a José. Y dice que lo lavan, lo afeitan, porque claro, él estaba trabajando en la cárcel, probablemente en ese momento no tenía la mejor ropa, ¿no? Y no olía probablemente de la mejor manera, iba a presentarse ante Faraón, Y entonces lo bañan, lo afeitan, lo traen al Faraón urgentemente, y el Faraón le cuenta el sueño. Y José sabiamente da la interpretación. Eso está en Génesis 41. Vamos a leer Génesis 41 del 34. Génesis capítulo 41, versículo, vamos a leer desde el versículo 33. Está José interpretando el sueño, que creo que significan que iban a venir 7 años de abundancia en la tierra y 7 años de mucha hambre. Y ahora José le dice así: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelos. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Ves que José era una persona muy especial? Y donde aparecía, las personas le reconocían. Y dice que lo pusieron ahí como jefe, como primer ministro sería, porque se sacó el faraón el anillo y se lo dio, lo hicieron vestir, si vos lees más adelante, lo hicieron vestir de vestiduras especiales. Vamos a leer un poquito más. Dice, versículo 42, entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Ves? Esta es la colección de Faraón. Tenemos la colección del papá, la colección de Potifar y ahora la colección de ropa de Faraón. Lino finísimo, un collar de oro en su cuello, el anillo de Faraón en su mano. Pero dice, versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Recuerdan qué edad tenía cuando salió a buscar a sus hermanos? ¿Qué dijimos? 17. ¿Ahora cuántos años tiene? 30. ¿Cuántos años hay en el medio? 13 años, ¿no? 13 años en que José fue esclavo, fue preso. O sea, no fueron 13 largos años. No es que esto ocurrió de un día para el otro. Pero José era un hombre que se mantenía en el camino de Dios. Y más allá de todas las dificultades que atravesó José, vos en José podés ver un hombre de discernimiento. Un hombre que aprendía a ver lo que Dios estaba haciendo detrás de todo lo que ocurría en su vida.
Vamos a leer un par de versículos. Proverbios 22, 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes está. ¿Dónde estaba José ahora? Delante del rey, porque era un hombre solícito en su trabajo. Pero Salmo 105, vamos a ir rápido al Salmo 105, vamos a leerlo, un pedacito del Salmo, no se asusten, ya estamos terminando. Salmo 105, versículo 17 en adelante. El Salmo nos cuenta cómo Dios iba haciendo las cosas, pero José no tenía escrito el Salmo cuando estaba viviendo todo esto. Y el versículo 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová le probó. Perdón, hasta la hora que se cumplió su persona, el dicho de Jehová le probó. José estaba pasando por una prueba muy grande allí en la prisión en todo ese tiempo. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Está hablando de Faraón en este versículo. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Lo que este salmo nos está contando es la historia de cómo Dios preservó a la nación de Israel en medio de aquella tremenda hambruna de 7 años que hubo sobre la tierra. Y Dios ya tenía previsto que iba a pasar todo esto. A Dios nada le sorprende. Y antes de esto, dice el Salmo que Dios envió a José a Egipto. José pasó por todas esas penurias. Llegó a ser el primer ministro en Egipto. Y en los años de hambre, vos lo vas a leer ahí en Génesis más adelante, José hizo traer a toda su familia de la tierra de Canaán a Egipto, donde vivieron 400 años, y después tenemos la historia de Éxodo. Pero en ese tiempo, José trajo a su padre y a su familia a Egipto, los hizo morar en lo mejor de la tierra de Egipto, la tierra de Gosén, dice la Escritura, y de esa forma Dios preservó a la nación de donde iba a venir el Mesías. Dios tenía un plan. Y José quizás no comprendía todo, porque él no tenía escrito, no estaba mirando al futuro como Dios miraba. Él veía su presente, sabía que Dios iba a hacer algo porque había tenido esos sueños y todavía tenía fe en que Dios iba a cumplir aquello. Y si vos lees en la Escritura, ahí vas a encontrar exactamente el cumplimiento de esos sueños. Pero hay un versículo más que quiero leer, y este es muy clave para cerrar el mensaje en esta mañana. Vamos a ir a Génesis 50, terminando el libro de Génesis, ya después de que, varios años después de todo esto, cuando ya el papá de José y todos sus hermanos entran a Egipto y son cuidados por José, aquellos hermanos que quisieron matar a José son ahora cuidados y preservados en vida por José. Y en el capítulo 50, un poquito largo lo estoy haciendo, pero discúlpeme, 50 capítulo 20, los hermanos de José vienen y después de que muere Israel dicen: mirá, capaz que ahora que murió papá, se va a acordar de que un día lo quisimos matar, lo quisimos echar en la fosa, y quizá va a querer tomar venganza de nosotros. Y entonces vienen de nuevo a José con una mentira. ¿A quién vienen con una mentira? A un hombre que sabía adivinar, ¿no? Y le dicen a un hombre con un discernimiento espiritual. Y vienen con una mentira y le dicen: mirá, cuando papá estaba por morir dijo que nos perdones por... José ya los había perdonado hace añares. Pero mirá la respuesta de José, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Y esta es la conclusión del mensaje de hoy. Las colecciones, ¿no? La ropa del padre, José, un hombre diferente. La ropa de Potifar, José, un hombre diligente.
la ropa de Faraón, José un hombre con discernimiento. Y tenía un discernimiento para ver que lo que Satanás piensa para mal, Dios lo cambia a bien. Lo que Satanás piensa para mal, Dios lo cambia a bien. Quizás llegan problemas a tu vida. Volvemos al principio del mensaje. Quizás llegan dificultades a tu vida. Probablemente el diablo quiere traer inconvenientes, pero lo que Satanás piensa para mal, Dios lo cambia para bien. El ejemplo más grande es la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el diablo estaba pensando, estoy ganando, pero Dios lo cambia para bien. Gloria a Dios porque Él resucitó, Cristo resucitó, y el autor de la vida no podía quedar sujeto por las cadenas de la muerte, nos dice la Biblia, y hoy esa cruz la miramos y está vacía porque creemos en un Cristo resucitado. Y no solo que resucitó Él, sino que juntamente con Él nos dio vida a todos los que creemos en la obra de Cristo Jesús. La más grande derrota que Satanás sufrió. ¿Y sabes algo? Lo que Satanás piensa para mal, Dios lo cambia para bien. En mi tablet tengo ahí un video de un hombre que se llama Steve Saint. ¿Ustedes conocen la historia de los 5 misioneros de Ecuador? Nathanael Saint, Jaime Elliot, Roger Shoulderian, otro se llama Macaulay y me estoy olvidando un nombre por ahí, no me acuerdo si alguien se lo acuerda, pero ellos 5 hombres brillantes, les recomiendo un par de libros, ahí ya me emocioné. Portales de esplendor y con alas de águila, ¿no? Uno escrito, perdón, uno es una recopilación los dos son recopilaciones de cartas, uno de Jaime Elliot y otro de justamente Nathanael Saint, que era un piloto, un excelentísimo piloto. Todos ellos, si vos lees la historia en esos libros eran egresados de universidad, egresados con honores, no eran ningunos nenes, pero dedicaron su vida a evangelizar a los misioneros, a los indígenas en Ecuador, en la selva ecuatoriana, a unos indios que se los conocía en aquel tiempo como los aucas, o sea, los salvajes en su idioma, los indomables. Estos hombres fueron allí, hicieron contacto con los indígenas y ocurrió una tragedia, que fueron asesinados por los indios. Steve Saint es el hijo de Nathanael Saint. Quizá alguno de ustedes vio la película en la punta de la lanza, o a punta de lanza, algo así se llama. Esa película no es cristiana, pero es una buena película para que vos la mires y entiendas un poquito lo que pasaba por el corazón de Steve en ese tiempo. Steve Saint dijo así: aquella trágica noche cuando mi mamá, una mujer de fe, me dijo que papá había muerto y ya no volvería a casa. Steve Saint tenía 7 u 8 años en ese tiempo. Me explicó que aún esta terrible cosa que nos estaba ocurriendo era parte del plan de Dios y que un día lo comprobaríamos. Dice, desde entonces he comprobado que Dios no desperdicia el dolor si le permitimos escribir su historia en nuestras vidas. Dios no desperdicia el dolor de sus santos. Y si vos lees un poquito de la historia de lo que pasó allí, cuando aquellos hombres asesinaron a esos 5 misioneros, vieron algo que los impactó, algo que les mostró que esta gente eran diferentes. Ellos lo cuentan de una forma muy mística, pero el idioma Auca o Guarani es un idioma que no es preciso, es muy alegórico. Quizá muchos de ustedes jóvenes no se acuerdan, pero nosotros tuvimos uno de esos indígenas, Micay, que fue uno de los que asesinó a esos misioneros. Estuvo en nuestra iglesia, no acá en la calle Belgrano, predicando en el púlpito. ¿Se acuerdan algunos de esos? Con su pinchita de colores. Pero esos hombres vieron algo diferente
en aquellos misioneros. Y eso transformó su vida. A pesar de que mataron a esos hombres, varias de las esposas de estos misioneros siguieron haciendo el ministerio allí en la selva. Y años después, Dios abrió la puerta para que ellos entendieran el mensaje. Pero todo comenzó cuando ellos, al matar a esos 5 misioneros, de alguna forma entendieron que no eran personas comunes. Entendieron que eran personas enviadas por Dios a ese lugar. Y entendieron, aunque parezca mentira, que habían cometido, entre comillas, un terrible error. Y Dios comenzó a abrir los corazones de esas personas. Y esa tribu de los Aucas, que hoy ya no son más los Aucas, los salvajes, son los Guaraní, son misioneros en toda la selva de Ecuador. Personas que Dios utiliza. Inclusive en el Instituto Bíblico tenemos una chica que está estudiando que es Guaraní. Pandam se llama, Pandam, un nombre indígena. Me acuerdo, estuvimos en el Pichi con nosotros y hablé un montón con ella de cosas que mencionan los libros que son, tienen un idioma extraño ellos. Por ejemplo, a la muerte le llaman la gran boa, ¿no? Y saltar la boa es como esquivar la muerte. y bueno, es un idioma que es así. Pero la cuestión es que esta frase de la esposa de Nathaniel Sachs conmovió mi corazón. Me explicó que esta terrible cosa que estaba ocurriendo era parte del plan de Dios y que un día lo comprobaríamos. Hoy está comprobado. Y también está comprobado que Dios no desperdicia el dolor de sus santos. ¿Sabes algo? Dios puede bendecirte. Dios puede bendecirte. Dios puede darte triunfo en el dolor que estés, en la situación que estés. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Llega una noticia mala, una noticia en cuanto a tu salud, una noticia en cuanto a tu trabajo, una noticia en cuanto a tus seres queridos. Hoy justamente está ahí Gaby atravesando eso. Ayer pensaba que iba a estar acá en la reunión con nosotros, hoy tiene que estar en un velorio despidiéndose de una persona a la que amaba muchísimo. No sé qué puede estar pasando en tu vida. Lo que sí sé es como lo dice esta frase: Dios no desperdicia el dolor si le permitimos escribir su historia en nuestra vida. Y Dios en aquel momento Dios hizo un milagro gigantesco. Con José Dios hizo un milagro gigantesco. Y en tu vida Dios puede hacer un milagro gigantesco. Pero tenés que permitirle escribir a Dios el libreto de la historia de tu vida. ¿Lo vas a hacer? Para eso hay que ser una persona, hay que intentar ser una persona diferente, una persona que vive de acuerdo a los principios de Dios. Para eso debemos ser diligentes, perseverar, hacer las cosas bien, poner el 100% de nuestra voluntad en el camino de Dios. Y Dios, a medida que vamos haciendo esas cosas, va trayendo también a nuestra vida discernimiento para entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? José, cuando fue llevado como esclavo a Egipto, debe haber pensado: ¿qué está pasando con mi vida? Cuando José llegó a ser el primer ministro de Egipto, seguramente comprendía ya lo que Dios estaba haciendo y seguramente ya no querría cambiar lo que Dios, el lugar al que Dios le había traído. Dios puede bendecirte en medio de tu dolor, en medio de las circunstancias que estés atravesando. Si sos fiel a Dios, le permitís a Él que escriba su historia en tu vida, Él va a bendecirte. Amén. Oramos. Dios, queremos darte gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la palabra en cada uno de nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén.